Otro de los problemas que está agitando la industria es la disminución de la influencia de los diarios y su desplazamiento por parte de otros actores. En esto me gustaría simplemente recordaros este esquema. Este es el ecosistema mediático que había hasta ayer, un ecosistema más, digamos, estable, en el que desde los años 70 estaba así, y este ecosistema ha variado y actualmente se da un ecosistema mucho más complejo, en el que hay muchos más elementos en juego, en el que hay muchos más medios, en el que hay una fragmentación mayor, en el que Internet se ha colocado en el centro, no porque lo diga yo, no porque sea el medio más, sino porque además de ser medio en sí mismo, es el transporte de todos los demás. Es el que hoy día nos permite también ver la tele, nos permite leer la prensa o escuchar la radio, además de estar las redes sociales, los móviles, los blogs, los medios digitales. Bueno, prueba de estos sitios de cómo están evolucionando, me gustaría mostraros este gráfico, que es uno de los muchos que hay, da igual, además he estado viendo para esta presentación que da igual, tengo otro logo más posterior, pero da un poco igual la fecha. Se produce ya desde hace tiempo lo siguiente. Veis ahí que he marcado unos medios, este es el ranking de los 10 medios de noticias de Estados Unidos más leídos, en el que he marcado con una flechita aquellos que no son medios convencionales. Entonces, ahí tenéis primeros a Yahoo News, a MSNBC, que aunque es la versión web de la tele, a la vez sabéis que lo hacen con Microsoft, está American Online News, está Google News, y hay que ir hasta un puesto mucho más alejado para ver a medios de comunicación convencionales en sus versiones. Aquí cogí una lista más larga de los sitios de noticias en Estados Unidos y también veréis en esta lista, aunque espero que lo veáis bien los números y los nombres, ¿no? Pero veis que en esta lista, por hacerlo muy rápido y muy corto, aquellos medios que están en rojo son medios puros digitales, aquellos medios que están en negro son versiones digitales de televisiones y son los grises los que son versiones digitales de periódicos convencionales. Como veis, lo que empieza a ver es un panorama más rico en jugadores, empiezan a ser muy importantes varios medios digitales y los periódicos no son especialmente los que mejor colocados están en Estados Unidos en este ranking. Bien, me gustaría también ver un ejemplo más reciente. Aquí estáis viendo, porque aproveché viendo varias diapositivas para la presentación, vi unas antiguas donde el fenómeno se veía, la segunda es más nueva, todavía se ve más, pero esta, que es de hace unos días, yo creo que todavía es más evidente. Aquí tenéis los 5 principales sitios de noticias en Estados Unidos, dejando aparte las teles, por ver un poquito más los periódicos con los nuevos competidores. Y veis ahí la subida espectacular que ha tenido el Huffington Post, que está ya en datos de Comscore muy cerquita de NewYorkTimes.com. Y por encima, por supuesto, de Washington Post, por encima de Los Angeles Times. O sea, aquí hay un incumbente digital nuevo, que es el Huffington Post, que ha conseguido arrebatar la posición importante posición de audiencia a periódicos con la tradición que tienen el Post, que tienen Los Angeles Times, y que está muy cerquita de hacer lo mismo con el propio New York Times. Pero vamos a ver otro elemento también interesante. Aquí tenéis las corporaciones, he elegido 3 corporaciones americanas para ver cuál es la composición de su tráfico, de su audiencia online. Y claro, me he encontrado con que la marca convencional apenas aporta un 30% de la audiencia que les aportan aquellas marcas no convencionales. A New York Times, por ejemplo, solo el 30% de su tráfico, es la de abajo, se lo aporta NewYorkTimes.com. El 70% de su tráfico lo aporta un sitio que se llama About.com, que es el 70% de su audiencia. News Corporation, el 82% de su audiencia, no me extraña que ahora quieran cerrar los periódicos, se lo aporta MySpace y otras operaciones digitales. Solo un 18% de la audiencia se lo aportan sus marcas convencionales. Bueno, y esto, si solo fuera un problema de audiencia, pues claro, sería más asumible, pero resulta que los hipermedios están también evolucionando hacia la zona de la influencia. Si este es un esquema donde están las 2 cosas más importantes, en mi opinión, para los medios de comunicación en general, son la audiencia o la influencia, los medios de pago siempre habían estado, los medios de diarios de pago en general estaban en el área de la influencia, no tanto la de la audiencia, pero sí que ha habido espacio a la prensa gratuita, la prensa más popular,
la prensa deportiva para la audiencia, pero no para la influencia. Pero resulta que los medios digitales se están colocando como líderes en los dos elementos, en la audiencia y en la influencia. Y tenéis, en el caso de Estados Unidos, a medios como Político, que clarísimamente hoy día son medios de gran influencia en lo que es el panorama mediático estadounidense. Y también el citado antes, Huffington Post. La influencia de los digitales está creciendo, marchas forzadas, aparte de su audiencia. Bueno, vamos a ver un momentito la difusión de los diarios y su composición, cómo también está mudando y estas marcas están evolucionando. Os comentaba el tema de la difusión que está cayendo. Vamos a ver un momentito la evolución de un medio que yo estuve analizando durante un tiempo, cómo iba evolucionando su audiencia. Ahí tenéis en gris la evolución de la audiencia del papel, que veis que sube del 2004 al 2005 y que luego va decreciendo y ha seguido haciéndolo así. Veis la evolución también de los lectores que usaban ambos soportes, que es la amarilla, que veis que más o menos se mantiene, y veis cómo la roja, que era la audiencia solo web, iba creciendo. A mí, en mi opinión, en este momento, este medio estaba haciendo una buena política, estaba ganando audiencia, su audiencia global de su marca estaba creciendo, no había canibalización de su propio lector, sabéis que la parte amarilla se mantenía, por tanto no se le canibalizaba, sino que bueno, disminuía la parte de papel, pero ellos iban ganando terreno en otro terreno. Vamos a ver con más claridad esto aquí. Aquí veis un medio en la parte de la izquierda de la pantalla que tenía una estrategia muy proactiva. Entonces, que esta caída que veis aquí, que tenía su versión papel, esta disminución, bueno, en parte era compensada por un crecimiento muy rápido de su audiencia solo web y, como veis también, y esto me parece muy importante, la audiencia de ambos soportes prácticamente se mantenía. Vamos a ver, en cambio, este otro medio. Este era un medio que tenía una estrategia defensiva. Era un medio de papel que no quería adelantar exclusivas, que no quería desarrollos nuevos ni específicos de Internet, que no quería desarrollar foros, que prácticamente lo que hacían era un volcado de su edición impresa y uno podía leer pues, a partir de cierta hora de la mañana las mismas noticias que estaban en papel. Bien, como veis, el deterioro que tuvo en estos años, su edición papel es un deterioro grande, no crecía en su audiencia, pues esta curva apenas crece, y a mí me parece muy importante señalar esto. Veis que donde se estaba era matando a sí mismo, o sea, era este el porcentaje. Pero la gente descubría que en Internet podía leer las mismas noticias que aparecían en papel gratis, y entonces, bueno, pues iban poco a poco dejando de comprar ese periódico y